hay un gran baluarte que coraje siempre demostró, jugando en su puesto centro Cuba, nadie en el Perú lo superó. Es muy generoso, un caballero, nunca se cambió de su gran club, ídolo de todos los peruanos, ídolo el gran centro de la U. Les dijimos, lo conseguimos, está acá César Rey de Castro, el hincha que fue amigo de Lolo Fernández, y también tenemos a Marina Quiñe Fernández, La nieta de Lolo. la nieta de Lolo. Don César, qué gusto verlo, qué gusto compartir nuevamente con usted. Y estamos con Marina. Cuando estábamos conversando antes de la entrevista, usted me comentaba acerca de Lolo, me comentaba varios detalles. Cuéntanos, ¿cómo conoció a Lolo? Yo lo conocí a través de mi padre. Mi padre era el socio número 048 de Universitario. Hasta donde yo conocí, tengo por ahí su carnet todavía, ¿no? No sé si es de la fundación exacta o después cuando hubo una reinscripción, no sé. Pero desde que vino Lolo, el Cañete, mi padre lo vio jugar y se convirtió en hincha acérrimo de él. Y a ver todos los partidos, pasaron los años, los hijos, que éramos 7 hombres, íbamos creciendo, y un día mi padre le dijo a Lolo, vamos a llevar a mis hijos, trabajar cuando quieras. La primera vez que yo voy a ver a jugar a Lolo, yo acababa de cumplir 5 años, en el año 47, yo soy de 42, y fui a verlo jugar al extraordinario ídolo que me había enseñado mi padre, ¿no? Ya que había contado tantas hazañas como la más grande que mi padre recordaba, que Lolo se encontraba operado en los meniscos. Hacía 14, 15 días, pero la tercera de la crónica decía que juegue la U, que juegue la U. Que Racing había campeonado en Argentina y tenía 42 partidos invictos. Entre ellos había jugado contra Alianza, 3-0, creo, a favor de Racing, contra el Mois y creo que Sporting Tabaco. Pero el público decía que juegue la U, juegue la U. Pero la U tenía a Lolo ya de suplente porque estaba operado de los meniscos. Cuando le fueron a hablar a los jugadores de la U, Lolo le dijo a su hermano Arturo, que era entrenador, ¿podrías jugar? Preguntó a los médicos. Le preguntó a los médicos y dijo que sí. Y esa es la historia que me contaba mi padre. Racing juega contra la U y gana la U. 5-1, los 5 goles de Lolo. Es una historia memorable. Deben conocer los hinchas, ¿no? Claro. Como cosas tan... Bueno, que lo conocerán, pero los hinchas que ya están por los 80 años, ¿no? Porque los hinchas de... ¿Y usted era hincha de la U por Lolo, o usted primero fue hincha de la U y luego... Yo primero simpatizaba con la U por lo que escuchaba mi padre y yo escuchaba por la radio, porque no había televisión. No teníamos la televisión en Perú. Entonces, un día me dijo, le he dicho a Lolo para que nos lleve al estadio. Digo, allá, papá, ¿cuándo viene? Ah, pero viene temprano porque luego juega a la 1. Segundo partido, jugaban 3 partidos. En esos campeonatos se jugaba a las 11, a la 1 y a las 3. Entonces yo jugaba a la U en un segundo partido. Ahí fui, con 2 de mis hermanos. Entonces, dimos el partido, el primer partido que vi de Lolo, y ahí les cuento, pues, ¿no? Este es hincha de la Alianza, le digo. ¿Ah, qué? ¿No eres infiltrado? Bueno, mi padre dice, tengo 2 de la Alianza, el mayor y este. Este no sé por qué, porque no tiene nada de negro, medio rubio. Entonces, pero de repente le gustaron los negros, pues le dije, papá, pero no con el mal sentido que ahora, ¿no? Sino con el sentido normal de la época, ¿no? Porque después tenía amistad con los negros. Dicho sea de paso, Lolo era un extraordinario futbolista de la U, pero que los hinchas de Alianza lo aplaudieron.
Quedábamos aplaudidos como se aplaude a los grandes, parándose en el estadio la gente, todo el mundo lo aplaudía. Hasta el día 31 de agosto de 30 de agosto, Santa Rosa, 30 de agosto de 1953. Fue el último partido oficial que jugó el Lolo. Y lo jugó contra la Alianza y le ganamos 4-2, de los cuales Lolo hizo 3 goles. No me acuerdo quién hizo 4. Pero Lolo hizo 3 goles. Y una fiesta, ¿no? Lo que todos los hinchas de la U hemos leído en las crónicas de Pocho Rospiglioso y otros periodistas es que cuando termina el partido, todo el estadio ovaciona a Lolo y los hinchas de Alianza se paraban y lo aplaudían a Lolo. Sí. Fue así. Sí, así fue. En una época en que se reconocía siempre que Lolo no solamente era un gran futbolista, sino que era el más grande ídolo deportivo del país. Y muy caballero. Usted me contaba, y conversando con Marina también, que Lolo, él no era por timidez, sino que él no aplaudía, él no celebraba los goles para no humillar al No le equipo gustaba. rival. No le gustaba ningún festejo. ¿Por qué no? Metía el gol, daba media vuelta y regresaba hacia el centro del campo. Hasta volverse donde le correspondía. Ya les había dicho, ya estaba enseñado los de la U, que no lo festejaban con él. Porque él consideraba que festejar un gol, que son pocos los que se hacen en un partido, era una burla hacia el rival. Y eso nunca él lo aceptó. ¿Y su hermano, cuando lo acompañaba al estadio, él también lo aplaudía a Lolo? Lo vi aplaudir el día que Lolo se retiró, el último partido. Aplaudió como los demás, como medio estadio, la anchita aplaudía, ¿no? Pero eso fue un 30 de agosto del año 53, cuando Lolo se retira. Fue memorable. Yo lo he visto en los años, diríamos, del 47 al 53, 6 años. Si Lolo me recogía de mi casa porque vivíamos cerca, ¿no? Como vivimos ahora cerca de Marina, 3 cuadras o a 4. Entonces, don Lolo, solito, como yo le decía, acá de su auto, llegaba a la puerta de mi casa y tocaba su bocina. Ya estamos esperando, ¿no? A veces 2, a veces 3 y a veces yo solo, porque él le pidió permiso. Le dijo a mi papá, lo puedo llevar a tu hijo. No es eso. Ese que está ahí, ese es el que me llevaba a mí, mi hijo. Allá, yo me llevaba, me sentaba en la tribuna que me acuerdo que era Occidente Baja, en el antiguo estadio de madera. Pero luego me llevaba hacia las barras, y había algún hincha por ahí, le decía, te encargo a este jovencito, mucho ojo, ¿no? Si va al baño o algo, tú lo acompañas. Ya señor Lolo, ya yo vengo a recogerte por el partido. Y ahí estuvo. Entonces yo he ido solo 5 o 6 partidos, siempre iba a alguno de mis hermanos. Pero era algo extraordinario verlo a Lolo jugar, porque era no solamente cañonero, sino era un jugador muy recio y muy entrador. Lo vi un día meterle un gol a Alianza Lima entre 2 piernas, ¿no? Guillermo Delgado, el otro que no me acuerdo, y la bola está cayendo y él entra y ¡bum! Mete la pierna y golpe, se acabó. Esas tenía, ¿no? O sea, no solamente era cañonero, era un jugador muy recio. En los tiempos modernos, quizás como él, el brasilero Ronaldo, que es toro jugando, ¿no? Y así como, pero como Lolo, no ha habido en el Perú. Marina, tú, que debes haber escuchado un montón de anécdotas contadas por tu propio abuelo, para ti escuchar lo que cuenta don César no debe ser una sorpresa. Es verdad, ¿no? Pero en general las anécdotas que he escuchado sobre mi abuelo
son cosas que han sido leídas, cosas que han sido transmitidas de alguien más hacia esa persona que me lo ha contado. Es, eh, creo que una de las pocas veces, o quizás la primera vez que realmente escucho tantas cosas vividas con mi abuelo, ¿no? O sea, incluso, bueno, tengo mucha curiosidad, por ejemplo, por saber cómo es que su papá, Federico Rey de Castro, se hizo amigo de mi abuelo, ¿no? Porque fue a través de la amistad de su papá y de mi abuelo que finalmente pudo usted empezar a ir Claro, a probablemente, no me acuerdo en qué año debutó Lolo en la U, pero no tenía más de 18 o 19 años. Porque coincide que Lolo ha nacido el mismo año, 13, de mi mamá. Entonces yo por ahí saco la historia de cuántos años tendría, ¿no? Pero creo que fue en el 30 o 31 que Lolo juega en la U. Mi padre lo conoce, y después se volvió al camarín y se hizo muy amigo de él, porque lo encuentra un día en donde él trabajaba, ¿no? La aduana del Callao. Y además era la coincidencia de que vivía a 3, 4 cuadras de mi casa, ¿no? Entonces eso hizo que Lolo lo conociera, mi padre lo conociera a Lolo. Y Lolo le tenía mucha simpatía porque era viejo. Y a mí me decía, tu padre es uno de los fundadores, así que cuidado. Y efectivamente, todos se peleaban su carnet cuando murió. Yo no sabía qué pasaba con el carnet. El carnet terminó en Venezuela en las manos de un sobrino mío. Y un día que vino acá, pregunto, y el carnet de mi papá. Ah, tío, tiene mi padre, está en Estados Unidos. Yo lo llamé. Y efectivamente me mandaron las fotos por video. Y tengo la copia en el teléfono, ¿no? Pero conocí muchas cosas interesantes. Porque como yo tenía acercamiento con mi papá, he ido a la oficina de él también, me callaba. Entonces yo veía que el trato de él era diferente. Yo decía muy serio el chico, tiene mucho leer, ¿no? O sea, que esta cosa que no estoy leyendo, estoy contándole a la gente lo que he visto, lo que yo he visto, ¿no? Por ejemplo, la 5-1 de Racing no lo he visto, yo no había nacido, pero muchas otras cosas que no solamente enaltecen a la figura de Lolo como gran jugador universitario, sino que era un caballero, adentro y fuera de la cancha. Una persona respetada por los compañeros de trabajo, de la aduana, y por los socios antiguos de la U. Entre ellos me acuerdo los hermanos Galindo, que fueron dirigentes, y que Lolo le tenía mucha consideración a ellos. Usted, por ejemplo, que ha visto tantos partidos de Lolo, usted me comentaba que no daba por perdido ningún partido. Nunca. Una vez, cuando fue que Lolo le volteó el partido al Boys, estábamos ganando, perdiendo 1-0, faltaban 4 minutos, Gilberto Torres, entero derecho de la U, empata. Y van a sacar la bola de la Alianza, recupera la U, y le dan la bola a Gilberto Torres, corre Gilberto Torres y lo folea. Entonces el foul tenía que tenerlo. Estaba como a 30 metros. Y yo en mi creencia de esa época decía, no creo que llegue hasta el arco. Pude mirar, después pito el árbitro, que la bola, ¡pum!, al ángulo, clavado. Porque no solamente era la fuerza, sino la puntería. La mayoría de goles de la U de Lolo han sido al ángulo en tiros libres. Pero también metía otros goles jugando. Porque en el área, si llegaba la bola a la pierna de Lolo, olvídate, ¿no? Y ahora que a veces se piensa de que la leyenda, o más bien se cree de que la figura de Lolo está un poco sobreestimada y más fue leyenda, más bien lo que usted dice que es al contrario. Lolo era mucho más grande de lo que uno podría pensar. Las características de Lolo
en el estadio era de un caballero y un jugador extraordinario. Nadie me lo contó, lo he visto. Desde los 5 años hasta los 13 años, que fue cuando jugó su último partido. Y después ya he visto otros jugadores grandes, ¿no? Me acuerdo también mucho yo de Alberto Toto Terry, que debutó cuando Lolo jugaba y Terry tenía 17 años. Y los brasileños que jugaban contra la U, el Fluminense, los perseguían a Lolo por todos lados, 2, 3, porque no querían que pateara, ya se habían enterado. De eso aprovechaba la Saeta Rubia, que debutó e hizo 3 goles al Fluminense, que era campeón de Brasil. Entonces tuvo un debut extraordinario. ¿Y usted ha visto en el fútbol peruano a alguien que pueda haber sido mejor que Lolo? Como futbolista no creo. He visto jugadores extraordinarios como Sotil, gambeteador de área, o como Cubillas en su momento, pero de fuerza de patea y de colocar la bola donde debe ser. Y sobre todo, que Lolo me decía a mí, el partido no está perdido hasta que no toque el árbitro, porque uno no se va a quedar tranquilo perdiendo. Y por eso yo digo que la leyenda de la garra crema comienza con Lolo. No solamente en los partidos que yo vi, sino en los que jugó anteriormente, ¿no? Porque si me tienes que ganar, me tienes que matar primero. No hay nada que hacer, ¿no? Marina, tú desde el lado humano, cuando escuchas testimonios como el don César, que lo ha visto directamente a tu abuelo, que ha sido amigo de tu abuelo, que tú que has conocido, tú que has visto el lado humano más cerca que nadie, ¿qué piensas o qué sensación te da? Bueno, yo no he visto esa etapa de mi abuelo, ¿no? La etapa realmente del gran cañonero, ¿no? Del hombre invencible casi, ¿no? O sea, me gusta escucharlo porque de verdad que es como un viaje en el tiempo finalmente, ¿no? Es algo como que trae, que trato de formar las imágenes y tratar de ver a través de lo que él cuenta las escenas, ¿no? Me gustaría más detalles, me gustaría algo así como una narración de partido de fútbol para ver cómo se desarrollaba todo y con mucho más detalles, ¿no? Y no solamente eso, no solamente esa parte del Lolo jugador visto por alguien que lo vio por casi 8 años, ¿no? Jugar, sino cuando también veníamos y estábamos conversando cosas del lado humano, del lado que muchas veces la gente no conoce. Hablábamos incluso, por ejemplo, de la caligrafía de mi abuelo, ¿no? Hace un momento, ¿no? Cosas que, por ejemplo, yo sé porque yo he visto la caligrafía de mi abuelo. Extraordinaria letra. Pero el señor César también la ha visto, ¿no? Entonces... Que como era de acuerdo a la educación antigua, ¿no? Que te hacían escribir perfecto. Mi padre escribía así. Yo también me he escrito muy bonito, pero ya con el correr de los años y el trabajo y todo eso, había que sintetizar muchas cosas, ¿no? Y cuando vino el modernismo ya no había tiempo de... Yo digo modernismo con la máquina eléctrica. O sea, lo que yo hacía en la máquina eléctrica era pues tan rápido que ya no había necesidad de escribir. Claro. Y ambos que lo han visto de distintas facetas, como familiar, como amigo, el carácter de Lolo, muy alegre, muy de contar anécdotas. Muy bonachón. Dicharachero. Muy buena gente. Sí, amable. Amable. Y muy, ¿cómo te puedo decir? No podría decir caritativo. Carismático, ¿no? Muy carismático y también muy entendedor de los problemas ajenos. Yo sé que, por mi padre, no por él, que ayudaba a compañeros que tenían problemas económicos y le callaba. Y también sé que Lolo, en los primeros años que jugó, recibía propinas, como era lógico, era amateur. Y su primera gran propina fue 30 soles. Yo no lo vi, pero él me contó. Ahora,
Yo puedo decir que he sido el socio más, el hincha más antiguo que ha tenido Lolo. No sé si habrá otra gente de mi edad que vio a Lolo, pero que iba al estadio con él. Y yo iba en su carro. No había nadie. Y en el trayecto le contaba bromas, conversaban. Sí, ¿Cómo era el Lolo se en un reía, partido? muy ameno, muy tranquilo. ¿Sobre qué le hablaba? Cuando te decía, por si acaso el partido no termina hasta que toque el pito el árbitro, tranquilo, me decía, hijito, tranquilo. Hoy ganamos, le decía. Bueno, yo iba a ver nada más, ¿no? Me habían hablado tanto de Lolo, mi padre, que yo iba a ver qué pasaba, ¿no? Pero en ese ver, como te digo, este partido, un partido con Boys que perdíamos perdiendo 1-0, yo no había perdido la esperanza faltando 4 minutos. Antes había un relojazo entre una azul arriba que marcaba el tiempo, ¿no? Y yo le dije, son 41. Voy a ver cuánto marcaba el árbitro, no sé, ¿no? Pero ahí fue el gol de Gilberto Torres. A los pocos minutos fue el tiro libre. Quería los 2 minutos. Después más o menos 2. Y luego hizo el 2-1. ¿Cuál es el recuerdo más grato o más importante de Lolo que tiene usted? Como futbolista. ¿O como persona? El partido de... Bueno, como persona, unas fotos que me fotografió él, porque lamentablemente como lo que sucedió es que mi hijo agredía a su perro, mi hijo tenía 3 años, 4, no se dio cuenta de que el perro había agarrado las fotos y me deshizo la historia de Lolo. Pero yo le decía a mis hermanos, oye, te comieron las fotos, no importa. Lo tengo aquí a Lolo, no me interesa, yo lo he visto todo. Me van a contar. Y era un tiempo que yo he visto en la historia del futbolista Lolo Fernández, la historia del estadio. Ya íbamos comenzando a hacerse las tribunas. Si mal no recuerdo, primero fue sur, después occidente, después oriente y al final norte, porque el norte era donde se jugaba el básquet, donde se jugaba, estaba la piscina, la natación, ¿no? Entonces yo iba a ver a veces natación y fútbol, sobre todo básquet. Y bueno, eso fue, el estadio comenzó a construirse en el año 50, el gobierno de Doria, y terminó en el 52, con el primer campeonato profesional, 52, y campeonó Boys. Entonces, después ya vinieron otros partidos, pero el que más me impresiona fue cuando le ganamos a la Alianza 4-2 y luego hizo 3 goles. Se despidió del fútbol. Marina, a ti ya hemos conversado, nos hemos visto en eventos, en la Feria del Libro se presentó un libro de Lolo y Marina era una estrella de rock que hacían una cola interminable. Conversando con don César o las cosas que hemos conversado, ¿a ti te sorprende el cariño a pesar de las décadas que han pasado o lo asumes como...? La verdad es que después de todo lo que he visto en estos últimos años, estando cerca de los hinchas, conversando con la gente de Guardia Crema, por ejemplo, que sé que a diferencia de él, que ha vivido literalmente momentos con mi abuelo y que guarda ese cariño, esas memorias con tanto celo, ¿no? Como si fueran un tesoro. La verdad es que, como ya te he comentado en algún momento, al principio sí me sorprendía ese cariño que podía mostrar personas que nunca lo habían conocido, mi abuelo, ¿no? Pero creo que mi abuelo va más allá del espacio y el tiempo, su recuerdo, su memoria, su legado es tan grande que creo que trasciende de padres a hijos, y viene no solamente con todo lo que él ha hecho, con todo lo que él representa como una leyenda, sino también con todo ese cariño que engendra alguien de su talla, de la envergadura que él tiene, ¿no? Entonces, la verdad es que yo siempre quedo admirativa
por todo ese afecto que veo. Pero bueno, en el caso de él, pues es distinto porque él lo ha visto, o sea, Desde niño. exactamente, ¿no? Hasta, bueno, como es justo, o sea, a mí lo que se me cruza por la cabeza a veces cuando lo escucho a él es, por ejemplo, el hecho de que mi mamá a mí me contaba de que a mi mamá le hubiese encantado poder verlo jugar a mi abuelo. Mi mamá tenía la misma edad que él, pero mi mamá no iba al estadio por ser una niña. No, a mi mamá no la llevaban al estadio. Entonces, es una pena, porque bueno, un poco las formas de la época, pues, se manejaban de esa manera. Pero mi mamá hubiese sido feliz yendo a ver a mi abuelo, por ejemplo, porque a ella le encantaba el fútbol. Todos los partidos se los veía ahí. Pero justamente, ¿no? Mi tío, él era mayor que mi mamá, bastante mayor que mi mamá. Mi tío nunca fue con usted al estadio. ¿Lolín? No. Lolito, mi tío, o sea, el hermano de mi mamá. No, nunca. No supe de él, nunca, nada. Mi abuelo pasaba por mi casa, me recogía, iba al estadio. Sí. Yo a esa edad no iba a preguntar pues dónde vive, sí sabía dónde vivía, más o menos. Pero no tenía por qué saberlo porque pasaba a recogerme. Y nunca le pregunté por sus hijos. Pero alguna vez creo que mi hermano le dijo, y luego, ¿tú tienes hijos? Sí. ¿Y juega al fútbol? No. Ni lo miren, ¿eh? Él le dijo a mi hermano, por tu tío. Sí. Pero son vivencias que yo recuerdo con mucha tranquilidad. Y me acuerdo de una oportunidad discutiendo de fútbol, de la marca de la U, del Oro. Un día, un amigo de uno de mi hijo, ya ahora último, ¿no? Mi hijo tiene 42, un día 35, 30, y el amigo me dijo, sí, pero aquí hay una diferencia, pues, nosotros sabemos que usted lee mucho. Usted puede haberlo leído todo eso en los periódicos. Sí, de Lolo sé mucho por periódico, pero lo he visto durante 12 a 13 años. Y no hoy día. Cuantas veces jugaba, pasaba y me recogía y lo llevaba al estadio. A veces hemos perdido, varias veces, ¿no? Y había tragedias, por ejemplo, perder con Municipal una vez 2-1, perder con X. Y aunque no lo comento, pero siempre lo pienso. Yo tuve el partido que la U perdió 9-1 con Alianza, pero la U jugó con 7 jugadores. Porque a los 15 minutos habían 2 expulsados, y a los 30 habían ya 4. Y faltaba uno para completar los quedan 6 y ahí se suspende el partido. Pero no fue así, seguimos jugando. Lo que Alianza nunca ha hecho. Cuando la U le llevaba ya los goles, se sentaba en la cancha. Sí, y eso es importante porque justo usted me hablaba de la garra, la U se quedó con menos jugadores y la U siguió jugando hasta el final. Hasta el final, hasta el pitazo final. Palabra de Lolo. El fútbol no termina hasta que no toque el pito el sábado. Para bien o para mal. Y después he visto también algo memorable, ¿no? Lolín, tío, le ganamos a la Alianza 6-0 y los 6 goles los hizo Lolín. Porque pateaba tan fuerte como tu padre. La diferencia es que Lolín ponía la bola y ningún tiro libre se lo iban a dar a él si no le daba valor. O sea, así íbamos ganando 3-0, 4-0, ya Lolín que lo patee, pero podía llegar ahí o romper el reloj de la tribuna ahí arriba. Y ahora que usted habla de estos pasajes de la historia, lo del cheque en blanco que a veces se suele tildar como si no hubiera sucedido, usted ha hablado con Lolo. Mi padre me dijo, a Lolo lo quiso contratar por los Colos, y le dijo el presidente del club, señor Lolo Fernández, firme acá para jugar por Colo Colo, y era club profesional en Chile.
Y yo firmo un cheque y usted pone la cantidad en blanco. Y luego le digo, no, gracias. Yo juego solamente por el fútbol de la U y nunca me voy a cambiar de camiseta. Eso se lo contó su padre. Lolo se lo contó a su padre. A mi padre. ¿Y usted le preguntó también a Lolo? No recuerdo haberte lo preguntado. Porque en primer lugar, También era muy joven. no iba a desconfiar de la palabra de mi padre, ¿no? Que era un hecho. Y en segundo lugar ya era un poquito difícil de preguntarle porque yo tendría pues 7 años, 8 años cuando conocí su historia, ¿no? Señor César, ¿usted siguió viendo a mi abuelo después de que mi abuelo dejó de jugar? Lo he visto en 5 o 6 oportunidades en el Callao, en su trabajo. Y cuando Polito se puso mal, mi padre me dijo, yo voy a ir a ver a Lolo. ¿Quiere decir? No. Después iré, le dije. Después fui. Y yo estudiaba cerca, San Marcos. Yo fui un par de veces, pero ya no era la imagen que yo conocía de Lolo, ¿no? Era una persona enferma. Y yo soy persona que no es que le rehuye a la enfermedad, sino que me gusta recordar a la gente como yo la conocí en su mejor momento, ¿no? El enfermo, el caído, no. Yo pude morir si el íntimo amigo mío, que ha pasado hace 8 o 10 años, y su mujer me dijo, ahí lo tienes a tu amigo. Pero gracias, luego voy a verlo. Nunca miro la cara de los muertos. Como costumbre, ¿no? ¿No? Estamos hablando de, para los que no saben, de la Mesón de Santé, donde Claro, descansaba. a la espalda del Palacio de Justicia. Claro. ¿No? Claro, mi abuelo estaba Sí. bastante Era- deteriorado. Ah, Claro, la salud de mi abuelo estaba bastante deteriorada en esa época. tú lo has llegado a ver cuánto tiempo, qué edad tenía. ¿Eras niña? Sí, pero sí me acuerdo bien de mi abuelo. Me acuerdo bien de mi abuelo en la mesón de Santé, enfermo. Íbamos de vez en cuando con mi mamá a verlo, mi hermano y mi papá. Íbamos los 4, ¿no? A verlo y bueno, al principio como que se acordaba de nosotros. Tuvo un momento Luego- que ya no sabía quién era. Y luego, sí, pues, luego ya no había, ya no estaba. En 96. Claro, Ah, y llegaron. claro, porque mi abuelo después que terminó de jugar se volvió entrenador de niños. Él ha estado entre trabajando y seguía involucrado con el fútbol, entrenando al semillero y todo eso, ¿no? A los menores de A la los U. menores, sí, él estaba como entrenador. En los 70s. Ajá. Sí, él era entrenador y luego, bueno, o sea, yo no sé cuánto tiempo estuvo como entrenador, pero ya de ahí se dedicaba a lo suyo, luego puso su empresa también porque puso una tienda en la que vendía ¿Una ropa tienda deportiva. Sí, Sí, puso una tienda deportiva. sí, Que en aquel entonces había otra creada por Tito Drago y después creó una tienda. sí. Se asoció con alguien y puso una tienda deportiva, no sé, creo que era en Carabaya, no estoy segura. Carabaya o la Plaza San No estoy Martín. segura, Por pero ahí. era en el centro de Lima. Ya, Sí. con Cine Metro. Creo que sí. La verdad es que he escuchado por dónde era porque no he ido. Pero creo que no tuvo éxito, no duró mucho tiempo la tienda y bueno, luego la cerró. Y de ahí no sé qué más hizo. O sea, Si no hubiera sido por el tema que empezaba de la cadera, ¿tu abuelo hubiera seguido ensayando a menores en el Lolo? yo pienso que sí. Yo Sí, pienso que porque sí. le gustaba Eso fue lo que lo detuvo. fútbol, Yo creo que sí. le encantaba el deporte. Sí. Es curioso, ¿no? Porque mi abuelo, hasta para eso era particular, ¿no? Porque las enfermedades que tenía a nivel de huesos no era por debilidad de los huesos, sino era por tener huesos con demasiado, o sea, Calcio. que calcio, ¿sí?
supercalcificación que los huesos tenían como protuberancias, una cosa así. Así que... ¿Y usted con qué recuerdos se queda del Lolo? Bueno, de sus partidos, cuando venía a recogerme a la casa, ¿no? Y yo era, como te digo, uno de los hinchas más pequeños que ha tenido Lolo, pues tenía 5 años, ¿no? Y Lolo tendría en esa época, ¿cuánto? A ver, 30. 32, 30, Sí. 32 más o menos. Sí, se retiró a los 40. Y Yo le he visto a Lolo, él se retiró a los 40 años casi exactos, o después de los 40, meses después, porque él nació En mayo. el 20 de mayo de 1913. Bueno, Y mi mamá nació 13 de marzo de 1913. O sea, eran casi la misma edad. E inclusive 30 años después, cuando el 30º aniversario del retiro del Lolo, se hace un evento que creo que lo organiza Jorge Chuparriola, en Lolo Fernández, y con la recaudación es que Lolo viaja a Estados Unidos a para operarse. operarse. Cuando usted me dice que lo vio 6, 7 veces en el trabajo, en la aduana, y lo visitó un par de veces en la razón, Callao y 2 veces en la clínica, pero ya, cuando él estaba Mucho mal. tiempo después. Por eso que no me gustaba él. Además que yo no conocía a nadie, ¿no? Más que a él, que estaba enfermo. Y él no me conocía, no se acordaba. Porque era distinto acordarse de un abogado, y yo era abogado, que era su hincha de los 5 años, ¿no? si usted tuviera que mencionar un partido de los que vio jugar al Lolo, ¿cuál sería? El Nueva Alianza del 30 de agosto de 1953. ¿Usted estuvo en el estadio? Claro, en Occidente, en el nuevo estadio. Al lado de mi hermano, que era hincha de Alianza. Y que lo vi por primera vez cuando terminó el partido, escuchar la ovación que le hicieron al Lolo, porque ahí se anunció que Lolo se retiraba del fútbol. Una ovación en la tribuna sur, occidente, oriente, todo el mundo aplaudía. Porque no había que tribuna sur era de Alianza y el norte de la U, no. La hinchada iba a diferentes partes. Lo que sí te puedo decir es que en el estadio viejo, la U estaba en la parte baja de la tribuna de occidente. Del centro para allá era de la U, y para el otro lado del Boys. Arriba estaba Alianza y arriba de la U estaba Municipal. Hinchas de la U y Alianza, bueno, no abrazados, pero unidos, ovacionando al Lolo. Confraternizado más de una vez, ¿no? Pero en ese partido, unidos, Sí. ovacionando al Lolo. En ese día, pues mi hermano conmigo. En otros partidos, los amigos de mi papá en el estadio se alegraban de verme ahí. Pues. Está luego, pues nadie te lo va a contar. Tú lo has visto. Tú lo has visto meter los goles. Usted que estuvo ese día, ¿cómo así los hinchas se metieron, levantaron al Lolo en hombros? ¿Cómo pasó? Y yo me acuerdo, terminó el partido, ganamos 4-2. Le aplaudían al Lolo, pero la gente aplaudía, pero el equipo se retiraba. Con Lolo entre los de adelante. Y la entrada de los jugadores era, al estadio era, en el caso de la U ese día, era la tribuna principal por el centro, mientras que los jugadores de Alianza se iban por el túnel, el lado que le correspondía a Alianza, que era el segundo, el primero era el de la U. ¿Por dónde salían o por dónde se encontraban después? Seguro, había alguna comunicación, o regresaron y se metieron al camarín. Pero no fue un partido, digamos, de una ovación permanente por el momento, ¿no? Pero Alianza no quiso jugar el partido de despedida de Lolo. Y el Lolo se despidió del estadio jugando contra el Centro Iqueño.
Ese chiqueño fue el que se ofreció para jugar un partido que fue de noche, a las 7 de la noche, mientras que el partido con Alianza fue de día. ¿No? Se retiró Lolo y ahí quedó, ¿no? Historia. Pero para precisar, cuando termina el partido entre la U y Alianza el 30 de agosto del 53, ¿Lolo comienza a dar la vuelta olímpica a pedido de los hinchas? No, eso no lo sé. O si no lo sé, pero no lo vi. Yo estaba con mi hermano ahí, escuchaba la oración y nada más. Que no era partido de final de campeonato, ¿no? No, claro. Era el segundo partido de la segunda rueda, creo. Porque antiguamente habían hasta 3 ruedas de fútbol. Cuando en primera división había 10 cuadros, a veces 8, no tenían que pagar los jugadores. La propina, ¿no? La amateur. Pero sí era Universitario, Alianza Lima, Deportivo Municipal, Sport Boys, Atlético Chalaco, Sporting Tabaco, después fue Cristal. Y lo curioso es que más gente era de Chalaco que de Boys. Después ya con el Boys, el Chalaco se vino de caída y bajó. Entonces, ya toda más gente de Callao, o más nueva gente, ¿no? Porque los muchachos van siempre a lo último que ven o a lo primero que ven, y sobre todo al campeón. Por eso la barra de la U, que es grande, inmensa, se da mucho más ahora con el tricampeonato, ¿no? Don César, para terminar, ¿usted cree que podría salir un jugador que sea tan idolatrado como Lolo o lo ve difícil? Difícil, muy difícil. ¿Por qué? Porque Lolo era un jugador de inmensa disciplina y fe hacia la U. Entonces él de que le puso la crema hasta que terminó de jugar. Y fue invitado por la Alianza Lima para la gira a Chile. Y Lolo acompañó a la Alianza. Es la única vez que jugó con otra camiseta, ¿no? Antes jugaban algunos partidos de combinados. Por ejemplo, un combinado municipal, donde Lolo jugaba. No eran internacionales, ¿eh? Y después los nacionales ahí quedaban. Marina, entonces tu abuelo siempre va a ser eterno. Así es, Lógico, pues. por supuesto. No, Tú sabes que la confirmación. cuando la historia confirma la existencia de un gran hombre, eso queda con las secuencias posteriores. La hinchada ya sigue, y los nuevos chiquillos que son hinchas de la U, tú les preguntas de Lolo y te contestan 2, 3 cosas de Lolo, porque Lolo es ya una leyenda viva de lo que fue el fútbol peruano. Don César, muchas gracias, muy amable Qué por haber estado con ocurrencia. nosotros. Marina, como siempre. Muchas gracias. Gracias, chiquita. Y gracias a ustedes por haber estado con nosotros. Nos vemos en la siguiente entrevista, porque como saben, Guardia Crema es el único lugar donde la historia se vive en el presente. Por eso es que siempre van a poder decir junto con nosotros, todos somos Guardia Crema. Nos vemos en la siguiente entrevista, muchachos. Un abrazo a todos. Y dale, Hugo. Lolo Fernández, toda mi vida yo te he admirado, porque tú has sido insuperable en el nacional.